tal, nuestros amados amigos, apreciados hermanos? Me resulta muy grato en esta ocasión una vez más poder saludarles a todos y cada uno de ustedes y pues agradecer a Dios por la oportunidad y el don maravilloso de la vida. Ya somos más personas que contemplan y disfrutan de nuestros contenidos de profecía porque estamos en el tiempo en el cual hay que hablar de los eventos finales, porque ya prácticamente nos acercamos a los últimos momentos de la historia de este mundo y hay que ilustrar a las personas, a los hermanos, a los amigos acerca de ese periodo, acerca de ese tiempo que se avecina y que pues los seres humanos somos protagonistas en esos momentos. Por lo tanto, en esta hora quiero compartir un tema sumamente valioso, sumamente importante, no solamente para la fe cristiana, sino para todas las personas que existen en este vasto universo. ¿Cómo saber si estamos nosotros viviendo en el tiempo del fin? Esa es la pregunta, esa es la interrogante que nos hacemos. ¿Cómo saber, cómo descubrir realmente que estamos viviendo en el tiempo del fin? Pues ese será nuestro tema que desarrollaremos en esta tarde y te invito para que puedas ver y disfrutar de todo el contenido de este video. ¿Está bien? Y quiero pedirte un favor. Si tú consideras que este contenido, que este tema que vamos a tratar es importante, que otras personas también necesiten conocerlo, no lo dudes, no te detengas en compartirlo, en darle me gusta, en poder enviarlo a otras personas a fin de que también se enteren de estas verdades. ¿Está bien? Así que sin más detalles, te doy un saludo muy especial, una bienvenida y te invito para que tomes tu lapicero, que tengas tu Biblia también allí a la mano, porque vamos a usarla y es bueno que tú puedas verificar los textos en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar para dedicarnos a este estudio maravilloso. Amado Dios que estás en el cielo, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, rogando que el Espíritu Santo abra nuestra mente, abra nuestro corazón, y que nos pueda iluminar de tal manera que podamos entender tu palabra, este tema tan valioso, tan importante, de cómo saber si estamos viviendo en el tiempo del fin. Regálanos tu compañía y la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, ¿cómo saber si estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Saben una cosa, mis amados hermanos, mis queridos amigos? En el Nuevo Testamento se establece una diferencia entre dos términos que vamos a estar mencionando con mucha frecuencia en nuestra presentación. Se establece una diferencia muy marcada entre los últimos días, ¿verdad? Y el tiempo del fin. Esas dos, se siente ahí la diferencia. Entonces, la expresión el tiempo del fin halla su origen, su base, su fundamento en el Antiguo Testamento. Me refiero pues desde el libro del Génesis hasta Malaquías, que comprende todo el Antiguo Testamento. Exclusivamente, mis amados hermanos y queridos amigos, en los capítulos del 8 al 12 del libro de Daniel. Tiempo en relación con el cual hay un plazo allí determinado. Si tú lees, y quiero invitarte a considerar esa primera cita de este día, Daniel capítulo 11, el versículo 35. Mira cómo dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta, dice, el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, esta expresión del tiempo del fin, te repito, tiene que ver tiene una relación muy estrecha con un plazo, con un tiempo determinado en el cual se va a realizar un evento de pureza, de persecución, de limpieza, especialmente para los sabios, los santos del pueblo de Dios. Y sabes, el inicio del tiempo del fin, según Daniel 11:35 que acabamos de mencionar, está estrechamente conectado con la culminación de un periodo en el que algunos de los sabios, como ya lo leímos, algunos de los sabios o los santos del pueblo de Dios caerían para ser depurados,
para ser limpiados y emblanquecidos. ¿Por qué cosa? Por la espada y el fuego de la persecución. Mira allí en el versículo 33, Daniel capítulo 11, el versículo 33 narra algo muy interesante. Dice: los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Entonces, ese tiempo del fin está relacionado con este tiempo en donde algunos sabios, ¿verdad? En la Edad Media, en el tiempo cuando reinaba, en el tiempo del cuerno pequeño, la supremacía del cuerno pequeño estaba haciendo su trabajo de persecución al pueblo de Dios especialmente, y que sin duda alguna se repetirá. Entonces, en este periodo de persecución que te estoy mencionando, que algunos de los santos del pueblo de Dios serían limpiados, serían purificados por la persecución, por la espada, porque siempre que sufrimos alguna persecución, eso nos ayuda a afianzarnos más en el Señor, a confiar más en Él, y de todas maneras se produce una limpieza en nuestra fe, en nuestro corazón, porque simplemente la persecución hace que nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón. Este periodo de persecución sería instigado, sería motivado por el cuerno pequeño. Y ustedes saben perfectamente, queridos hermanos, apreciados amigos, que el cuerno pequeño es un poder religioso político que básicamente haría 4 cosas importantes allí en su ejercicio, en el cumplimiento de la profecía bíblica. 4 cosas. Número 1, mira, ese cuerno pequeño asumiría prerrogativas que solo le pertenecen a Dios. Tal vez en otro momento yo te pueda compartir en un video donde qué significa esa prerrogativa que solo le pertenece a Dios, para explicar esa parte que es una de las obras, una de las actividades que haría el cuerno pequeño. Además, déjame indicarte que otra cosa que haría sería que hablaría palabras contra el Altísimo y quebrantaría a los santos, ¿verdad? Y eso de quebrantaría a los santos tiene que ver con ese periodo de los 1260 años de persecución, ¿verdad? En el tiempo de la Edad Media, básicamente, como lo declara. Y aquí permíteme leer Daniel capítulo 7, es muy importante esta cita que tú la puedas considerar. Daniel capítulo 7, el versículo 8, mira cómo dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno, mira lo que dice, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes insolencias. Pero permíteme leerte otro versículo, ahí más adelante en el versículo 21. El versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Te das cuenta? Hacía guerra y los vencía. Pero déjame leerte el versículo 24 de Daniel capítulo 7. Dice también: hablará palabras contra el Altísimo. Y aquí está lo que te acabo de narrar, lo que te acabo de contar, que es tomado de este texto bíblico. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Será entregado en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, que ese periodo es conocido en Apocalipsis como las 42 días o años proféticos, ¿verdad? Tiempos y medio tiempo, 1260 años equivale ese tiempo pues que se está mencionando acá. Otra cosa que haría el cuerno pequeño sería que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y por último, otra de las cosas que aparece en el texto es que oprimirá al pueblo de Dios durante 3 tiempos y medio, que es decir, 1260 días proféticos o años proféticos, como ya lo hemos indicado pues en la profecía anteriormente. Así que este periodo tuvo su origen, ¿verdad?, en el año 538. Y toma nota de esto, querido, porque al contarte un poquito acerca de la historia, tú podrás comprender en qué tiempo realmente estamos viviendo nosotros. Este periodo de persecución
del cuerno pequeño, de la supremacía papal, se inició en el año 538 después de Cristo, después de Jesucristo, con la dádiva o con el poderío, ¿verdad?, del poder civil por parte del Imperio Romano al obispo de Roma. Entonces terminó 1260 años después, terminó ese periodo de persecución, de limpieza. Empezó en el año 538 y terminó en 1260 años después. Significa que si tú le sumas al 538, le sumas 1260, eso nos va a llevar al año 1798. Y sabes, en 1798 fue precisamente cuando, según la historia, los ejércitos franceses, escúchame bien, los ejércitos franceses allí depusieron al Papa de Roma, infligiéndole una herida mortal al papado, ¿verdad? Una herida de muerte, una herida mortal, la cual eventualmente habría de sanar esta herida mortal, como lo narra, y me gustaría que revisáramos el texto de Apocalipsis. Apocalipsis del capítulo 13, mira como dice, hablando de esa herida mortal que sufriría el papado, pero que sanaría esa herida, y que sin duda alguna tú podrás dar fe de que esa herida ha venido teniendo algún tipo de recuperación. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Te das cuenta? Hablando en términos proféticos. Dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esa herida mortal fue sanada. Recuperación, que tú sabrás que en la actualidad es evidente que se vea que esa recuperación ha sido segura, ¿verdad? Recuperación que para todos en la actualidad es evidente, según lo indica Apocalipsis capítulo 13, el versículo 4, cuando dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Dice, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los habitantes del cielo. Y termina el versículo 7 diciendo: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, pueblo, lengua y naciones. Ahí está en donde Apocalipsis dice que esa herida mortal, ¿verdad?, que ocurrió en el año de 1798 fue sanada, y es evidente hoy que así avanza. Pues bien, el término de ese periodo profético de persecución marcó entonces, querido hermano, y escúchame, concéntrate aquí conmigo, porque esta es uno de los desenlaces de este tema tan importante. Al término de ese periodo profético de persecución que inició en el 538 y terminó en el año 1798, marcó prácticamente, querido hermano, el inicio del tiempo del fin. El inicio del tiempo del fin. Y bueno, ahora permíteme hablarte un poquito de los últimos días. Ya te hablé del tiempo del fin, Ahora quiero hablarte un poco acerca de los últimos días. ¿Cómo serán esos últimos días? Pues déjame poner la plataforma aquí para indicarte que en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros proféticos, se menciona o se habla de los últimos días, sí. Pues uno se llena de terror cuando escucha hablar de los últimos días. Uno cree que tal vez allá es los últimos que faltan, pero el concepto es un poco más amplio y aquí quiero explicártelo. Mira, esta expresión últimos días o los últimos días, a veces se usan expresiones alternas, como por ejemplo los días venideros. Por ejemplo, allá vemos en Jeremías, no sé si quieras acompañarme a leer un par de pasajes. Por ejemplo, en Jeremías 23, mira cómo dice Jeremías 23, el versículo 20. Dice: se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y mira lo que dice la parte final. Al final de los días,
al final de los días se está refiriendo a los últimos días. Lo entenderéis cabalmente. Ahora, en el capítulo 30 del mismo libro de Jeremías, en el capítulo 30, el versículo 24, aparece esta expresión también, cuando dice: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y dice la parte final: al final de los días entenderéis esto. Pero déjame darte un texto más que aparece en el libro de Daniel. En el capítulo 2 aparece una declaración que tal vez tú la has leído con alguna frecuencia y que es muy contundente, es muy clara en cuanto a los últimos días se refiere. Mira, Daniel capítulo 2, el versículo 28. Y dice de la siguiente manera: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Ahí aparece la expresión también, los últimos días. Pero mira que en el capítulo 10, vamos más adelante en Daniel capítulo 10, el versículo 14, también aparece esta expresión que estamos viendo de los últimos días. Dice el versículo 14: he aquí, he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. ¿Te das cuenta? Significa que Daniel prácticamente estaba viviendo en los últimos días. Y ya te voy a explicar un detalle. Hay otra cita que quiero dejarte, no la voy a leer aquí por asuntos de tiempo, pero tú puedes revisar el texto bíblico allí en Oseas, capítulos 3, el versículo 5. Toma nota, por favor, para que revises en casa o luego ese pasaje, donde aparece también la expresión últimos días. En Miqueas, el profeta Miqueas también lo menciona en el capítulo 4, el versículo 1. Así que regístralo, yo no lo voy a leer aquí por asuntos de tiempo. Pero mira, es prácticamente, querido hermano y apreciado amigo, es en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? En todas esas evangelios sinópticos, las cartas paulinas, en fin, es allí donde la expresión los últimos días recibe una aplicación definitiva. Y esa aplicación definitiva es cristológica, convirtiéndose así en una expresión técnica para la era mesiánica o para el cristianismo como tal. Así que los últimos días, querido amigo, apreciado hermano, déjame indicarte que comenzaron con la aparición del Mesías. Cuando viene Cristo, ¿verdad? Con el primer advenimiento de Cristo, inician o comienzan los últimos días. Y esto es importante que tú lo tengas claros, porque Jesús, escúchame bien, Jesús trajo el fin de los siglos o los postreros días. Y ahí te quiero invitar a leer una cita que es muy poderosa. Mira, se encuentra en Hebreos el capítulo 9, el versículo 26. Hebreos capítulo 9, el versículo 26. Esta cita es muy contundente. Te invito para, por favor, hagas uso de tu escritura, de la Biblia, y juntos miremos el texto. De otra manera, dice aquí el versículo 26, Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero mira lo que dice. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que cuando Cristo viene al mundo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario en su primer advenimiento, a partir de allí, mi querido hermano, te reitero esto, comienzan los últimos días. Ahora, déjame decirte que en Hebreos, el capítulo 1 también, Hebreos, capítulo 1, el versículo 1, mira cómo narra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres, por los profetas. El versículo 2 dice, en estos, el apóstol Pablo, que está escribiendo allí, que está hablando allí, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta?
Así que esos últimos días están relacionados con eso. Y déjame darte una cita más. A ver, te voy a leer una más aquí contigo y esa va a ser la de Primera de Pedro. Vamos a leer la de Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18. Primera de Pedro 1, 18. Mira, esta cita es hermosa también. Primera de Pedro 1, 18. Dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. ¿Sí ves cómo dice? Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 20 dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero, mira lo que dice, ha sido manifestado en los últimos tiempos. Aquí utiliza la expresión últimos tiempos, por amor de vosotros. Déjame darte una cita más, no la voy a leer, tú la vas a registrar ahí para que la consultes ya a manera personal. Esa cita se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 18. Contundente que tú la leas también para que puedas ampliar tu concepto y tu conocimiento acerca de estos últimos días. Por lo tanto, en la escatología del Nuevo Testamento, cuando yo te digo escatología, por amor a quienes de pronto no conocen mucho el término, se refiere a esos eventos, a esas actividades finales, ¿verdad? De la historia del mundo, eventos finales. Prácticamente esa escatología del Nuevo Testamento empezó con la llegada de Cristo. Llega Cristo y allí empezó entonces esa escatología del Nuevo Testamento. Y mira, hay una cita también muy hermosa porque tenemos que confirmarla, es con lo que dice la palabra, ¿no? No tú puedes creer simplemente a lo que uno dice como tal, sino hay que ir al texto bíblico para extraer de allí las grandes verdades que necesitamos comprender. Mira Hechos capítulo 2. Hechos el capítulo 2, el versículo 14. Para que confirma una vez más que en los últimos días comenzaron con el ministerio de Cristo allí. Por ejemplo, en el Pentecostés se cumplió esta profecía de Joel. La profecía de Joel, el capítulo 2, el versículo 28, ¿no? En donde dice que vuestros hijos tendrán visiones, soñarán sueños, en fin, allí ya vamos a leer ese pasaje si es necesario, pero puede tener esta profecía un segundo cumplimiento porque está dentro del tiempo postrero. Déjame leer, por favor, Hechos capítulo 2, el versículo 14. Entonces Pedro respondiendo, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto no están borrachos como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, dice el apóstol Pedro aquí. Pero dice, es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. Y esa es la parte que yo quiero llamar tu atención, apreciado hermano, querido amigo. Dice y eso es lo que también dice el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Te das cuenta? Es interesante. Y ahora me parece que tú debes conocer esto. Mira, hablar de los últimos días, tú vas a encontrar esta expresión en la Biblia. Ya sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, vas a encontrar esta expresión, últimos días, postreros días, fin de los siglos. Estas tres expresiones son una y la misma cosa, para que no te confundas cuando estés leyendo el libro sagrado. ¿Y cómo te confirmo eso? Aquí en Primera de Corintios, el capítulo 10, ve conmigo, esta cita es importante que la tengas presente. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 11 dice, todas estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, escucha lo que dice, a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Esos tiempos finales, el apóstol está diciendo que empezaron o comenzaron o estaban desde los tiempos de los apóstoles. Estamos hablando de los tiempos finales. Así que el tiempo, bueno, esa es otra cita ahí, otro pasaje que no viene al caso mencionarlo, pero es importante que tú comprendas esto. Así que, querido amigo, apreciado hermano, debe notarse y debe quedar claro, ¿verdad? Entonces, que la expresión tiempo del fin describe un periodo específico y determinado
dentro de un periodo mayor designado como los últimos días. Y aquí, pues yo quiero compartir contigo la siguiente ilustración. Quiero que te concentres aquí conmigo. Yo he puesto aquí esta pizarrita para ilustrar esta verdad que te voy a mencionar. Mira, a ver, quiero toda tu atención acá. Aquí yo voy a colocar una línea, ¿verdad? Una línea donde aquí en este primer punto, digamos que esta es la primera avenida. Primera avenida. La primera avenida de Cristo. Estamos hablando aquí de este punto, la primera avenida. Aquí llegó Cristo. Significa que con la venida de Cristo se inician los postreros días o los últimos días. O el fin de la era. Se inicia con la primera venida de Cristo aquí, cuando eso, aquí vamos a colocar una cruz, ¿verdad? Para indicar que es cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Y entonces aquí en este lapso de tiempo, mira aquí, voy a colocar aquí este tramo de aquí hasta aquí, porque aquí voy a colocar el año 1798. Porque en el año 1798, ¿verdad? Es el año cuando termina la persecución, prácticamente la supremacía papal. Terminan los 1260 días o años proféticos. Pero en este año también comienza, y este punto es muy importante, mi querido, desde el año 1798 comienza el fin. Mira, este tramo aquí corto se llama fin o tiempo del fin. Esto coloquémoslo aquí, tiempo del fin. Este es el tiempo del fin, este tramo corto que está acá. Todo esto que está aquí se llama prácticamente postreros días, desde que Cristo vino hasta... Y aquí en este otro punto final vamos a colocar la segunda venida. La segunda venida. No sé si puedes verlo allí, segunda venida. Entonces, aquí voy a colocar las expresiones. Esto se llama los postreros días. Postreros días, también es conocido esta parte como los últimos días. Últimos días. Es también conocida como fin del siglo. Fin del siglo. O fin de la era. Fin de la era. Todo ese tramo más grande, ¿verdad? Tiene que ver con los postreros días, los últimos días. Pero el tiempo del fin comenzó a partir de 1798 hasta la segunda venida de Cristo. Va el tiempo del fin. Así que no podemos descuidarnos nosotros, porque el tiempo del fin constituye la parte final de los últimos días. Mira, ¿te das cuenta? Voy a repetir eso. El tiempo del fin, que es este pedacito que te estoy ilustrando aquí, el tiempo del fin constituye la parte final, de la parte final de todo esta línea de tiempo, que son los últimos días, porque toda esta línea que te he hecho aquí son los últimos días. ¿Cuándo empezó? Desde que Cristo vino a la tierra. Empezaron los últimos días. Al concluir entonces la profecía de tiempo, escúchame bien, al concluir la profecía de tiempo más larga de la Biblia, que es la profecía de los 2300 días o años de Daniel 8:14, entonces eso se ocurrió en el año de 1844, según ya lo vimos. Concluyó todo periodo que pueda calcularse cronológicamente. Así que esta información es vital para que tú sepas en qué tiempo estamos nosotros viviendo. A partir de entonces, no solo continuamos nosotros viviendo en los últimos días, ¿verdad? Y en el tiempo del fin, sino que hemos alcanzado prácticamente el mismo fin del tiempo, el fin del tiempo, según lo dice Apocalipsis. Y déjame leerte esa cita, según lo dice Apocalipsis, el capítulo 10. Mira, Apocalipsis capítulo 10, versículo 5, dice: el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. El tiempo no va más, como dice el narrador de fútbol. El tiempo no será más, ¿verdad? Sino que en los
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo los profetas. Así que, ¿qué implica todo esto, apreciado hermano? ¿Qué implica para nosotros? Realmente lo que implica es que está cerca el fin. El fin está cerca. El fin de la historia de este mundo está realmente muy, pero muy cerca, más de lo que nosotros nos imaginamos. Por lo tanto, yo espero que este tema te lleve a ti a pensar de que ya es hora de abandonar a Satanás, de abandonarlo el camino ancho y empezar a transitar por el camino angosto, que es el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación. Deja de hacer las obras de Satanás y empieza a hacer la obra de Dios si tú quieres ser salvo, querido amigo, apreciado hermano. Porque la profecía no falla. Se ha cumplido con exactitud, al pie de la letra, todo lo que el Señor ha mostrado a través de sus profetas. Y hoy estamos viviendo prácticamente, no solamente, escúchame bien, en los últimos días, en ese periodo, en ese tramo grande de tiempo que te mostré, sino que estamos viviendo también en los últimos días, pero ya estamos viviendo en el tiempo final. Y nos queda muy poco realmente, un poquitico, dice el apóstol, y el que ha de venir, vendrá. ¿Y para qué contamos esto? ¿Para qué narramos esto? ¿Para qué predicamos esto? Para que tú tomes una acción en favor de Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres salvarte, querido amigo? El Señor está pronto a venir. Y pues tu decisión es importante si quieres ser salvo. Yo te invito para que oremos, para que le des la oportunidad al Señor, para que en este tiempo final, ¿verdad?, en el cual nos encontramos prácticamente, tú puedas entregarle tu vida y tu corazón al Señor. Déjame orar. Padre nuestro y misericordioso, gracias por la profecía. Gracias porque tú tienes un pueblo que interpreta cabalmente, que predica la profecía, que enseña los eventos finales. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Señor, gracias porque anhelamos a ser parte de ese pueblo maravilloso que tú llevarás a tu reino. Anhelamos prepararnos cabalmente para